21. Estamos contentos porque Dios nos ha dado vida, ¿verdad? Sí, nos ha regalado un día más de vida, el cual muchos quizás no lo pudieron obtener, pero nosotros estamos aquí agradecidos con Dios porque nos ha guardado nuestra salida como nuestro regreso a este día, y toda la gloria sea para Él. Daniel capítulo 2, verso 21, ya lo tienen todos, veamos. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Leámoslo otra vez. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Oremos, amados. Amado Dios, te damos gracias, Padre. En esta hora podemos estar en tu presencia, Dios bendito. Gracias, siendo sea de tu agrado, Padre. Ahora, Señor amado, vamos a meditar un momento en tu palabra, esperando recibir de ti esa gracia, esa sabiduría, Padre, para que lo que se vaya a predicar quede guardado en el corazoncito de nuestros niños, Señor amado. Y así también quede también algo allí en la mente de tus siervos ya adultos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, Señor amado. Y amén. Pueden sentarse todos, hermanos. Yo pregunto a los niños, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven aquí, nada? ¿Dos príncipes? Dos reyes, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar esta noche acerca de dos reyes. Los dos eran reyes. Los dos fueron reyes. Uno se llamó Saúl y el otro se llamó David. ¿Cómo se llamó uno? Saúl y el otro David. Vamos a hablar de esos dos hombres esta hermosa noche. Y el mensaje se llama Dos reyes muy distintos. Dos reyes muy distintos. ¿Por qué? Dos reyes muy distintos. Mire, yo los veo a ustedes. Todos andan vestidos del mismo color, ¿verdad? Faldita negra o pantalón negro y su camisa color vino. Vino. Todos se ven igualitos. Pero si yo empiezo si yo tuviera el poder, digamos así, de entrar a su mente y empezar a buscar qué está pensando ella, qué está pensando Karen, qué está pensando Melissa, qué está pensando Carlos, qué estará pensando Rubí, qué estará pensando Sophie, qué estará pensando Esther, nos daríamos cuenta que no están pensando lo mismo, ¿verdad? No, es como los hermanos adultos. Unos están pensando quizás en ir a cocinar para la noche de mañana. Otros quizás están pensando en ir a lavar ropa hoy en la noche. Otros están pensando quizás que voy a cocinar mañana. Todos pensamos diferente, ¿verdad? ¿Sí? Mas sin embargo estamos aquí en la iglesia unidos por un propósito. ¿Cuál es el propósito, niños? Carlos, ¿por qué ha venido usted a la iglesia? ¿Porque lo trajeron? ¿Por qué ha venido a la iglesia? Para venir a aprender. ¿De qué? De Dios. Para eso hemos venido. ¿Y para qué? Para alabarle a Él, ¿verdad? Y aunque todos pensemos diferentes. Ahora fíjense bien. Hablando de estos dos reyes, los dos fueron reyes. Pero como cada persona piensa distinto,
y cada persona actúa distinto, así pasó con ellos. ¿Sí? Hubo un rey de ellos que le gustó adorar a Dios. Hubo un rey de ellos, el cual fue muy obediente a Dios. Y a pesar de que fue rey, él amaba a Dios y se rendía a los pies de Dios, a pesar de la autoridad que él tenía. Porque él como rey, él podía decir: manden a matar a Carlos. Él podía decir: traigan a la mesa para que coma conmigo Melissa. O él podía decir: mañana nadie va a comer durante todo el día. Y si alguien comía, lo mataba. Sí. Él tenía mucha autoridad. Él tenía mucha autoridad. Pero a pesar de esa autoridad que él tenía, él siempre estaba humillado delante de Dios. ¿Me están entendiendo? Humillación. ¿Qué significa? Que él siempre sabía que por encima de él había alguien mucho más poderoso. Había alguien mucho más glorioso. Y ese fue el rey David. ¿Sí? El rey David. Fíjese bien. Pero hablemos del rey Saúl. ¿Por qué no hemos hablado del rey Saúl? Porque él, salud. Gracias. El rey Saúl fue un hombre que tuvo el mismo puesto que el rey David. Mas sin embargo, Saúl, él no le importó Dios para nada. Él no tomaba en cuenta a Dios. Él creía que por lo que él tenía, por lo que él era, él podía hacer y deshacer a la misma vez. Y nadie le podía decir nada, porque él era rey. Ajá. Él era un rey, pero era un rey malo, el cual dice la palabra de Dios. Fíjese bien, Saúl, vamos a comenzar desde ahí. Su nombre significa deseado. Quizás su papá un día le puso, nació el bebé, y quizás le dijo a la esposa: ¿cómo le pondremos a este muchacho? Le vamos a poner Saúl, que significa deseado. Y fíjese bien, creció y dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, y siempre pues por ahí, ha existido una nación que se llama Israel. No más que en ese tiempo Israel lo gobernaban personas, digamos, como usted y yo, que habían sido seleccionados por Dios, pero no tenían la autoridad que tiene un rey. Pero entonces a esta nación, Israel, ellos quisieron tener un rey. Le dijeron a Dios: Dios, queremos un rey. Entonces Israel empezó a desear un rey. Y vino Dios y le dijo a un profeta llamado Samuel: le vamos a dar un rey a Israel. Y Dios escogió a Saúl. ¿Pero por qué? Porque el pueblo lo deseaba. Y fíjese bien, Dios muchas veces permite que tengamos ciertos caprichitos, pero a veces no nos conviene. ¿Sí?
no nos conviene. Y este hombre fue elegido por rey para complacer nomás a Israel. Era guapo, era un tremendo de alto, bien alto. ¿Qué pasó? Él no tenía en cuenta a Dios en su corazón. No lo amaba a Dios. ¿Ustedes aman a Dios? ¿Sí? ¿Les gusta cantarle a Dios? ¿Sí? ¿Les gusta escuchar de la palabra y aprender de ella? ¿De qué hablaron el domingo? ¿No se acuerdan? No. ¿De qué hablaron? Mantenerse contento, porque son 2 clases, ¿verdad? Muy bien, me gusta. Entonces, mire, llegó este hombre. Pero, ¿sabe qué? Que Dios tenía un propósito para este hombre. Así como con ustedes, Dios tiene propósito. Algunos de ustedes van a ser músicos de la iglesia. Porque hermano Emilio no va a estar para siempre, hermano Laire no va a estar para siempre. Ni el pastor no va a estar para siempre. Va a haber un día que nosotros nos vamos a ir. Vamos a ir con Dios. Y de ustedes Dios va a levantar músicos, va a levantar maestros de escuela dominical. De ustedes va a levantar Dios probablemente pastores. Tal vez ustedes dirán, oye hermano, ¿qué es eso? Pero Dios tiene un propósito para ustedes. Dios quiere que ustedes cuando estén más grandotes se metan más de lleno con Dios. Pero que desde ya empiecen a escuchar la palabra. Sí, porque ¿a cuántos de ustedes les gustará ser cantantes de Dios? ¿Sí? ¿Maestros de la iglesia? ¿Ya? ¿Y sabe qué? Uno de adulto, mire. Uno empieza a conocerlos a ustedes. Y así como hay algunos que son medio alebrestados, pero hay otros que son un poco más seriecitos, ¿verdad? ¿Sí? Y uno piensa, este como que trae algo de esto. Y esta jovencita, esta niña como que trae algo de esto. Dios tiene un propósito para ustedes. Así como con los hermanos adultos, ¿verdad? ¿Sí? Y los hermanos adultos lo están desarrollando. Muchos cantan, muchos predican, muchos sirven en la iglesia, ¿verdad? En la cocina. Porque se han dado cuenta de que Dios tiene un propósito para ellos. Así que Dios tenía algo preparado para... Que se me quiere dormir. Tenía un propósito para qué. ¿Y sabe cuál era? Que había un pueblo que odiaba a Israel. Y eso se llamaban los amalecitas. Dios necesitaba que Saúl cumpliera algo pendiente que Dios le había prometido a su pueblo anteriormente. Y Dios lo mandó y le dijo, ve allá, le dijo, y acaba con todo. Desde los niños, animales, las casas, quema todo. Mátalos todos. Porque ellos, los amalecitas, habían hecho guerra a Israel, que es una nación amada. Y entonces Dios lo mandó a él. ¿Y qué cree que hizo Saúl? ¿Obedeció? No. Dice que él le perdonó la vida al rey de los amalecitas y traía animales gordos y muchas joyas, muchas cosas importantes, cosa que Dios no se lo había permitido. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dice la lectura que leímos allí? Capítulo 2, verso 21.
la parte central de ese texto. ¿Y qué dice? Pero fíjense bien lo que dice la parte del medio. Quita. ¿Quita? Ajá, quita y pone. Y entonces este hombre, mire, ¿qué decidió Dios? ¿Qué creen? Dios decidió quitarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sintió Dios. Cuando no le queremos servir, viene Dios. ¿No me quiere servir? Voy a levantar otro que sí. Este hombre, Dios decidió quitarlo. Pero ¿saben cuál es el problema de Saúl? Que Saúl era un muchacho muy celoso. Dice que en cierta ocasión venían de una batalla. Venía por ahí un soldadito que se llamaba David. Bueno, y venían todos su caballo. Y la gente recibiéndolo con alegría, ¿verdad? Porque habían ganado la batalla. Y entonces, salud. Y entonces, bueno, resultó que la gente decían, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. De ahí viene el canto, ¿eh? Sí. Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Bueno, y aquella alegría, bueno, se transformó para Saúl en celos, envidia. ¿Ustedes son celosos? ¿No? ¿Envidiosos? ¿Ah? ¿No quieren la bicicleta que tiene su vecinito? ¿No? ¿La pelota de fútbol? ¿O la muñequita? ¿No? El celo no es bueno, la envidia no es buena. Y entonces dice que Saúl empezó a tenerle odio a David y dijo, hoy lo voy a matar. ¿Pero por qué? Porque en su corazón no moraba Dios. Y empezó a seguirlo. Dice que hasta tal punto que David se fue a vivir a las cuevas porque tenía que huir él. Pero miren, este hombre, ¿cómo se llama? No, este es David. Este es Saúl, miren. Saúl ni se rasuraba. Y David sí se daba una bigotita. Ajá, entonces. Y entonces, sí, vino y lo persiguió. Lo quiero matar. Pero ¿qué pasaba en el transcurso de su vida? Que Dios, como ya lo había quitado, dice la palabra de Dios que Dios envió un espíritu malo a la vida de Saúl que lo atormentaba y lo ponía así como bien de malas. Y dice la palabra de Dios que este era un músico. Y entonces dice la palabra de Dios que David llegaba a la casa de Saúl. Y empezaba a tocar. No sé qué tocaba. Podemos imaginarnos un canto. Y dice que Saúl se tranquilizaba cuando David tocaba. Pero cuando David se iba, volvía. Y entonces, ¿pero qué pasó? Que cuando Dios pues ya se había apartado de él, dice que en cierto día hubo una guerra muy muy fuerte. Filisteos, muy bien, filisteos. Y entonces dice que empezaron a derrotar a todos los soldados del rey Saúl. Y mataron a sus hijos, mataron a su hijo Jonathan. Y
dice que en el último momento, dice, cuando él ya vio que habían matado a todos sus soldados, miren, vamos a decir que te la espada. En su desesperación, puso la espada en el suelo. Y se dejó caer sobre ella. ¿Y qué creen? Se suicidó. Él se mató. ¿Pero por qué? Porque él no tomaba en cuenta a Dios. ¿Sí? Él pensó que por lo que él tenía y lo que él era, él podía hacer y deshacer, y Dios no lo iba a juzgar. Y sí, Dios se apartó de él y su final fue triste. Contrario a él, un muchacho humilde. ¿Sabe cuál era el trabajo de él? Era pastor de ovejas. Él cuidaba las ovejas. ¿Sabe cuáles son las ovejitas? ¿Cómo le hacen las ovejitas? Ahí, ¿verdad? Un pastor de ovejitas. Y entonces, él dice que cuando un león o un oso venía y él venía a David, dice, David, y él mataba a los osos, mataba a los leones, dice. Era súper valiente este muchacho, súper valiente. Y entonces, dice que en cierta ocasión, cuando todavía estaba vivo el rey Saúl, dice que se le presentó un gigante. ¿Cómo se llama ese gigante? Goliat. Oh, Goliat. Gracias. Goliat. Y pues el rey Saúl no tenía valor de irse a pelear contra él, ni mucho menos los soldados. Pero ese muchacho sí llegó. Fue, ¿y qué pasó? Ustedes saben la historia, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Lo mató. ¿Cómo? ¿Una espada? Una piedra, ¿va? Una piedra. Agarró una onda, dice, y le cayó en la frente al gigante, ¿va? Y lo mató. Ajá. Fíjese él. Él era un muchacho bien sencillo. Él tenía 7 hermanos más. Su padre se llamaba Isaí. Pero como uno nunca sabe lo que Dios tiene para uno, por eso les digo, ustedes no saben el día de mañana cómo Dios los va a usar. Un consejo les doy: déjense llevar por el Espíritu Santo. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Quizás ahorita muchos de ustedes no van a entender todo, pero cuando crezcan van a entender. El rey David, ese muchacho, miren, en cierta ocasión dice que él andaba huyendo de Saúl, que no lo matara, y se metió a una cueva. Y el rey Saúl se dio cuenta que ahí estaba. Y vino él, miren, y como andaba de cueva en cueva, David supo a dónde estaba Saúl y tuvo chance de matarlo. Pero David no quiso, porque en su corazón, ¿quién estaba? Dios. Él confiaba en Dios, en el tiempo de Dios. Y dice que nomás, ¿sabe qué lo quiso? Le arrancó un pedacito de ropa. Y después se lo enseñó a Saúl. Mas sin embargo él no lo mató. Porque él, a pesar que este hombre lo odiaba muchísimo, él lo respetaba mucho. Porque él era su rey. Y por eso cuando usted se somete a su papá y a su mamá, al pastor o a las hermanas que le dan la clase, Dios los bendice. Cuando ustedes son obedientes aún en la escuela, Dios los bendice. Y empiezan a tomarlos
en mucha alta estima en su escuela. Porque miren, un niño que es rebelde en la escuela, no, ni quiero que ni venga. No, aquí, mejor que se quede durmiendo en la casa. Pero un niño que es obediente, hasta da gusto cuando viene. ¿Sí? Como ustedes, miren qué bonitos están esta noche. Bien calladitos. El rey David era así. Él, muchas veces, él mejor, en vez de ponerse a gritar, de enojado, él mejor, miren. Por eso ustedes, ¿quién cree que escribió todos los salmos? David. Él decía, pacientemente esperé a Jehová. Con paciencia. Pacientemente. Porque él sabía que quien cuidaba de él era Dios. Y cuando Dios cuida de nosotros, no nos falta nada. No nos falta nada. Por eso, mire, los dos fueron reyes, pero fueron muy diferentes. Él fue un hombre que Dios lo amó muchísimo a él. Sí cometió errores, pero sobre todas las cosas, él buscaba de Dios siempre y se acercaba a Dios. Cuando le fallaba, él venía ante Dios y le decía, perdóname, Señor, límpiame. Él sabía acercarse a Dios. Por eso es importante que ustedes desde chiquitos se acerquen a Dios. ¿Cuántos de ustedes están orando en la noche? ¿Sí? ¿Esos son? ¿No hay cuántos? Nada. Solo cuando vienen a la iglesia. Sí les creo. Pues está bien. Ahí van. Pero este muchacho, Dios lo amó muchísimo. ¿Pero por qué? Porque a pesar de que lo que él tenía, lo que él era, siempre lo puso a los pies de Dios. Siempre él estuvo a los pies de Dios. Más sin embargo, él no. El Dios le dijo que fuera y cumpliera esa misión, pero no quiso. ¿Contra quiénes iba él, dije? Amalecita. ¿Y qué tenía que hacer él? Matar a todos, vean, quemar las casas, todo, no dejar nada. ¿Cómo se llamaba el papá de él? Isaí. Muy bien. Sí. ¿Qué le vino al rey a él cuando se puso el celoso? Un espíritu malo. No, terrible. Un espíritu muy malo. Y cuando uno se aleja de Dios, vienen cosas muy malas a nuestra vida. Por eso, mucho ojo con lo que están viendo en los teléfonos. Porque ustedes pueden estar abriendo cosas que a Dios no le agradan. Y ahí pueden haber malos espíritus que en la noche no los van a dejar ni dormir. Mucho cuidado, ¿ok? Es mejor ver el teléfono cosas malas, mejor hay que orar y pedirle a Dios. Escuchen mejor una alabanza en el teléfono, porque yo sé que el teléfono va a costar que lo despeguemos, pero hay que ser como quién, como Saúl o como David. ¿Como David? ¿Por qué? Hombre bueno, humilde, que siempre mantuvo su amor hacia Dios. Y como él mantuvo su amor y su fidelidad a Dios, Dios fue fiel con él también. Siempre. Y sí tuvo también dolores de cabeza. Tuvo dolores de cabeza, pero también él siempre se mantuvo fiel a Dios. Y no terminemos como murió él. ¿Cómo murió él? Esa es una decisión muy mala. ¿Saben ustedes que los que se suicidan no se salvan? Porque el único que puede quitar la vida es Dios. Por eso mucho cuidado con los malos pensamientos, ¿ok? Malos pensamientos. No. Ahorita está muy peligroso el medio en que vivimos. Los malos pensamientos llegan y muchos niños hasta se suicidan.
¿Por qué? Porque no estamos orando ¿quién? Dios, sus corazones. Por eso nosotros debemos de siempre, mire, adorar ¿a quién? A Dios. Sí. Y aunque suene ya repetitivo siempre, pero la mejor sabiduría, la mejor ganancia es cuando usted y yo nos mantenemos en los caminos del Señor. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, hermano. Pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Aleluya. Así que este ha sido el mensaje, niños. Amén. Espero que hayan entendido, ¿ok? ¿Entendieron algo? De David y de Saúl. ¿Cuál era el bueno? David. Saúl era malísimo. Ok, entonces, así que vamos a dejar a hermana Lena. Invitar a todos los niños para hacer el desfile. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Todos acá en orden. Gloria a Jesús. Todos en orden. Bendito sea el nombre del Señor. Y así vamos a ver quién se aprendió el texto. Gloria a Dios. Vamos a comenzar acá con los grandecitos y luego vamos a pasar con los párvulos. ¿Quién sabe el texto acá? Alexis. Romanos 119:9. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Guardará su palabra. Salmo 119:9. ¿Quién más ahí, chicos? Ok, vamos a dar aquí los chiquitos. Oh, Melissa. Salmos 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. ¿Allá las gemelas? Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Gloria a Dios. Vamos a ver a los chiquitos. Gozar los que se gozan, llorar los que lloran. Los malos 12:15. Gloria a Dios. Vamos a ver M. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Romanos 12:15. Romanos 12:15. Gozar con los que gozan, llorar con los que lloran. Ahí, tercita. Gozaos con los que gozan y llorar. Que lloran. Acá, Karen. ¿Sí? Gozar de quien se goza, llorar con que se llora. Romanos 12:15. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así vamos a decir nuestro tercer en orden ahí. Vamos a hacer la filita así. Háganse para acá. El texto lema de los niños, ¿cuál es? Vamos a ver. No se oye, por Dios santo. ¿Qué pasa acá? Vamos a ver, vamos, Alexi. Vamos. Bueno, vaya, junto con Alexi. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Amén. Gloria a Dios. Ya se le está olvidando el texto, ¿verdad?
pues vamos a despedirlo. Gloria a Jesús. Cada niño le va a dar un abrazo.